invitación y también a todos ustedes por su presencia. Y bueno, intentaré no ser demasiado aguafiesta sobre el tema este del que tengo que hablar. Sobre todo estando en este edificio, pero bueno, espero poder encontrar al final alguna solución de compromiso, ¿no? Bueno, nos tendríamos que situar a principios del verano de 1525. Carlos I estaba en Toledo celebrando cortes y el rey Francisco I se dirigía hacia Madrid, ¿no?, para estar aquí una temporada prisionero. Entonces, el 26 de julio, don Carlos ordenó al tenente de la fortaleza madrileña, que era el marqués de Elche, que preparara todo lo necesario para el alojamiento del rey, que llegaría pues en breve tiempo, ¿no? El 10 de agosto Francisco I pasaba por Guadalajara, estuvo alojado en el Palacio de los Duques del Infantado 3 días o 4, continuó luego hacia Alcalá de Henares y ya vino en dirección a Madrid. Y aquí pues fue recibido en el Alcázar madrileño por el tenente de la fortaleza que decía el marqués de Elche y por el alcaide Gómez de Villafuerte. El alcázar que vio el rey sería pues prácticamente exactamente, ¿no? Si se fijan la fecha, grabado de Vermellener de 1534, es decir, nada más que 8 años después de que Francisco I abandonara Madrid, ¿no? Con lo cual, pues seguramente vio exactamente esto, ¿no? Destacaban en él las dos torres enormes del homenaje a la izquierda, la del bastimiento a la derecha. Por detrás había un cuerpo abigarrado de construcciones que formaban lo que era el cuerpo principal del Alcázar, y delante también se ve la iglesia de San Miguel de Sagra, que tuvo que desaparecer a principio en la primera mitad del siglo XV, ¿no? Francisco llegó aquí a Madrid el 14-15 de agosto, ¿no? Y ya dije, fue recibido por el marqués de Elche y por el alcaide Villafuerte. Entonces estuvo aquí en Madrid un total de 6 meses y 6 días, ¿no?, durante los cuales recibió 2 visitas de Carlos I, en 18 de septiembre del 25 una de ellas y la otra el 13 de febrero del siguiente año. Y finalmente el 21 de febrero de 1526 abandonó Madrid y partió hacia su reino de Francia. Entonces la documentación, los textos coetáneos de estos meses de estancia de Francisco en Madrid, tanto los escritos por el lado español como por el francés, todos mencionan el Alcázar como lugar de prisión del rey, ¿no? Y basándose en estos textos de aquellos mismos meses, pues los primeros cronistas que empezaron a escribir sobre el episodio ya desde mediados del 16, con Gonzalo Fernández de Oviedo, pues insistieron todos en la estancia del rey en el Alcázar madrileño, ¿no? Pedro de Mesía después, Alonso de Santa Cruz, Luis Zapata de Chávez, Fray Prudencio de Sandoval, Salazar de Mendoza, ¿no? Lo que sí es cierto es que no simultáneamente, pero sí un poco después, comenzó a surgir la tradición esta de que había estado alojado, al menos temporalmente, en estas casas de los Lujanes, ¿no? Este cuadro es del siglo XIX, está en el Museo del Prado y representa lo que podría haber sido la supuesta entrada de Francisco I aquí en este edificio. El espacio que se representa es el portal o zaguán del edificio principal al que se entra, el que tiene la entrada la portada gótica tan conocida de la Plaza de la Villa, ¿no? Si se fijan, al fondo a la izquierda, esa puerta que se ve a contraluz representa bien los 3 arcos que forman el dintel de la puerta, ¿no? ¿Lo reconocen ahí? Es la portada esta muy conocida, vamos, la de la Plaza de la Villa. Entonces, esto ya digo, sería pues el portal o zaguán del edificio. La pared del fondo con esas 2 puertas es la que comunicaría con esta torre de los Lujanes, ¿no? Y el piso de esta torre está como media altura por encima del piso que hay en la entrada principal por la Plaza de la Villa, de forma que es correcto el tramo ese de escalera que hay a la derecha, ese existía, ¿no?, para salvar el desnivel. Entonces, arquitectónicamente es bastante correcto, ya digo, ¿no?
Bueno, como comentaba, esto no es Torre de los Lujanes. La torre es porque uno cuando entra aquí se pierde un poco, ¿no? Se le va eh, el primer vestíbulo por el que entraron, el que tiene el tramo corto de escaleras, y luego la primera habitación que han atravesado, la que tiene la mesa redonda con los libros. Esos dos espacios son los que constituyen la torre, ¿no? Pues de 6 por 6 metros más o menos. Entonces hay unos primeros textos que se suelen tomar como indicios de la estancia, de esta posible estancia aquí en la Torre o Casa de los Lujanes, ¿no? El primero es de Lope de Vega, en 1610, un fragmento de una carta suya, en la que escribía textualmente que yo nací en Madrid, pared por medio, bueno, lo que pone allí, de donde puso Carlos V la soberbia de Francia entre dos paredes. El problema es que Lope de Vega nació como en el número 46 de la calle Mayor, que está en dirección a la Puerta del Sol, unos 150 metros, 200 de distancia de aquí, con lo cual el pared por medio difícilmente podría referirse a la torre, ¿no? Y a mí lo que me sugiere es que se pudiera referir a lo que era la construcción militar de la Puerta de Guadalajara, que sí que estaba exactamente en ese lugar, ¿no? Entonces, si estaba pared por medio de algo, sería del torreón fuerte de esa puerta de la muralla cristiana de Madrid. Y luego hay también de 1612 otra relación anónima que es francesa, que habla que el rey francés estuvo custodiado pues un tiempo en una torre que había en la calle Mayor, de la cual decías exactamente que era una torre muy antigua, cuadrada, muy alta, con pocas ventanas y la puerta murada. El problema es parecido, la torre de los Lujanes no está en la calle Mayor, está muy próxima, pero está separada por una manzana, ¿no? De forma que yo volvería a pensar en la Puerta de Guadalajara. Pero bueno, sea como fuere, pues a partir de 1623 Gil González Dávila fue el primero que mencionó que había estado el rey francés en las casas de Fernando de Luján. Este era Hernando Pérez de Luján, Hernán Pérez de Luján, que era el propietario en estos momentos de las casas. Un poquito más adelante, Quintana, en la conocida Historia de la Nobleza, Antigüedad y Grandeza de Madrid, ya afinaba un poco y decía que había estado en la torre, ¿no?, de estas casas. Y en 1790 Álvarez y Baena introdujo un elemento que también se ha sacado a colación muchas veces, que era el supuesto parentesco del capitán Hernando de Alarcón, que fue quien vino custodiando al rey, con Álvarez y Baena decía con los Ocaña, ¿no? Hablaba de que estuvo en las casas de Gonzalo de Ocaña. Aquí se equivocaba el cronista porque los Ocaña habían perdido la propiedad de estas casas en 1450, que habían pasado a los Lujanes, pero bueno. Y también otros han hablado pues en publicaciones o esto de otro posible parentesco también con los propios Lujanes, ¿no? Un mínimo parentesco sí que existía, pero vamos, lejanísimo y prácticamente irrelevante. Lo tengo que leer porque es muy complicado, ¿no? El capitán Alarcón era, con respecto a los Lujanes, era sobrino segundo del esposo de una tía abuela de Hernán Pérez de Luján, ¿no? Con lo cual, bueno, ser eso y no ser nada es parecido, ¿no? Y con respecto a este Gonzalo de Ocaña al que aludía, el capitán Alarcón era tío tercero de la esposa de un bisnieto de Gonzalo de Ocaña, ¿no? Con lo cual es... Entonces, por el lado ese no se ve factible la justificación de elegir estas casas como alojamiento, ¿no?, por ese parentesco. Con todos estos datos y, bueno, pues bastantes más, en 1861, la Real Academia de la Historia, con motivo de que en aquellos años estuvo a punto de derribarse el edificio este porque se encontraba en un estado de conservación lamentable. De hecho, toda la crujía y la fachada de la calle del Codo, la que queda aquí a mi izquierda, estaba prácticamente en ruina, estuvo apuntalada 3 años y, bueno, estuvo en un tris de tirarse. Entonces se pidieron informes a esta Academia de la Historia y a la de San Fernando, y en concreto la de la Historia, sobre el tema este del que hablo, pues concluyó lo que era evidente tenía que concluir, que históricamente lo que constaba era que Francisco I había estado en el Alcázar, pero que existía la tradición esta de su
alojamiento temporal en estas casas y que merecía respeto, sobre todo por el carácter simbólico que daba a las casas, ¿no? Que las convertía en recuerdo de antiguas glorias de la nación, ¿no? De forma que esta consideración fue la que al final prevaleció y consiguió que no se derribaran las casas, ¿no? Entonces el asunto sería que, aunque no estuviera probado históricamente, pero que se pudiera encontrar un motivo razonable para que, por una parte, antes de entrar en el Alcázar hubiera tenido que estar alojado temporalmente en algún otro lugar, y luego, suponiendo que eso hubiera sido así, ¿por qué fue en estas casas y no en otras, no? Entonces voy a plantear algo que para mí me parece razonable, ¿no? Dije que Francisco I llegó a Madrid, venía desde Alcalá de Henares, entonces tuvo que entrar forzosamente la villa por la Puerta del Sol. De esa manera entraba en el Arrabal, continuaba por la calle Mayor, pasaba por la Puerta de Guadalajara que he mencionado, seguía calle Mayor adelante y pasaría exactamente por esta plaza de la villa, ¿no? En su camino hacia el Alcázar, plaza de San Salvador en aquellos momentos. Entonces era costumbre para el concejo ya desde los siglos anteriores que cada vez que llegaba aquí a Madrid un personaje de relieve, sobre todo si era un personaje de la realeza, pues que se le ofreciera algún tipo de recibimiento más o menos suntuoso, ¿no? De hecho, consta que en esta ocasión el Concejo de Madrid preguntó a don Carlos, unos días antes de la llegada de Francisco, si tenía que celebrar alguna fiesta de toros, ¿no? No consta si se llegó a celebrar. Esta era una de los festejos más habituales en todos estos recibimientos, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que seguramente tuvo idea el Concejo de hacerle algún tipo de recepción mínima, ¿no? Puesto que pasaba exactamente por donde tenía el Concejo su sede, que era en la iglesia de San Salvador, en una habitación bastante desastrosa que había encima de la claustra de la iglesia. El problema era que no tenía locales adecuados para hacerlo, ¿no? Porque, ya digo, esta propia cámara malamente servía para las reuniones municipales. Entonces coincidió que el propietario de las casas estas de los Lujanes era Hernán Pérez de Luján, era regidor, y por otro lado tenía una cierta, no sé si relación o conocimiento mínimo de don Carlos, ¿no? En mayo de 1525, solo 4 meses antes de que llegara aquí Francisco, el rey le había autorizado para fundar mayorazgo, lo cual era, bueno, era una autorización importante para las familias notables, ¿no? Y por otro lado también había sido corregidor de Córdoba y de Burgos, que era un oficio pues muy relevante en las ciudades, elegido directamente y nombrado por el rey, ¿no? De forma que algún mínimo conocimiento y quizá agradecimiento tenía Hernán Pérez de Luján hacia don Carlos, con lo cual yo sí veo probable que hubiera ofrecido al concejo estas casas como lugar para celebrar esa pequeña recepción, ¿no? Y en el supuesto de que esto hubiera ocurrido así, pues que hubiera dado pie a esta tradición que luego ya, pues bueno, se fue deformando, añadiendo detalles, pero que quizá yo sí vería razonable que hubiera tenido su origen en esta supuesta recepción del concejo, ¿no? Entonces, resumiendo, la estancia en el Alcázar está probada históricamente, en estas casas no hay prueba histórica, pero de cualquier modo, como dije antes, pues en 1861 la tradición esta sirvió para que no tiraran el edificio y permitió que estemos hoy aquí hablando de ello, ¿no? Con lo cual, pues bienvenida sea. Y aquí termino ya.